Bueno, pues buenas noches, bienvenidas nuevamente a este su programa, Promesas para ti. Y es una bendición poder estar otra vez con ustedes. Sabemos que Dios tiene una palabra muy especial para nosotros el día de hoy. Y hoy les quiero compartir, primero, antes que nada, la promesa para el día de hoy. Y la promesa para el día de hoy es Romanos 12:2. Y se las voy a leer. Es, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el día de hoy tenemos la bendición de contar con la presencia de Vero. Vero, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y estoy segura que vamos a pasar un buen tiempo contigo. Muchas gracias, Sara. Al contrario, para mí es un deleite, es una gran bendición que me hayas permitido y me invites en esta ocasión ahora a compartir la palabra contigo. Muchísimas gracias. Y la verdad, pero es que cuando me platicaste del título de este tema, surgió en mí muchas ideas, vinieron muchas cosas a mi mente y la verdad es de que me cautivó el tema, el título del tema, porque el tema se llama Deudas de Amor. ¿Cómo lo podemos describir, Vero? Como deudas de amor, ¿por qué? Fíjate, Ara, que una de las cosas que más nos pide Dios o una de las cosas que más conflicto tenemos como mujeres, como pueblo de Dios, es las relaciones que hay entre unos y otros. En este caso, una de las cosas que más dañan a nuestra vida cristiana es precisamente eso, el dar o el llevar unas relaciones sanas con las demás personas, no nada más dentro de la iglesia, sino también con la familia, con los vecinos, en el trabajo. Y fíjate que a veces no es tanto la diferencia en cuanto a denominaciones, en cuanto a ideas teológicas. A veces el problema son las relaciones entre hermanos, las simples relaciones, la simple convivencia de cada día, a veces nos causan muchísimo conflicto. Fíjate que ahora con todo lo que está pasando y por eso es que estuve como que pensando mucho en este tema, con todo lo que está pasando de la pandemia y todo lo que Dios está permitiendo ahorita, a mí me ha dado mucha tristeza y también mucha preocupación el ver los testimonios de mucha gente, gente que vemos en la televisión, gente que conocemos, en donde no se pueden ya despedir de un ser querido, en el que ya no tuvieron la oportunidad por la enfermedad o por cualquier otra circunstancia de poder decir algo, en sí es de despedirse. Entonces, hay personas que muchas veces ya no pudieron decir un adiós o no pudieron decir, oye, te quiero, o no pudieron despedirse o no pudieron decir, yo escuchaba una persona el otro día que decía, ya no le dije que lo amaba o ya no le dije cuánto lo necesitaba o ya no se lo demostré. Y yo me ponía a pensar en todo eso, Ara, y yo decía, ¿por qué tenemos que esperar a eso? O sea, ¿por Sí, qué tenemos que esperar a que ese tipo de circunstancias nos pasen para poder pagar esas deudas? Por eso el tema o por eso el título, porque a veces nosotros dejamos pasar la vida y pensamos que vamos a tener todo el tiempo del mundo o hacemos planes para el día de mañana, como conozco una persona que hizo planes y dijo, no, yo creo que esto no dura tanto y dejó su tarjeta de crédito en el trabajo y entonces nadie nos esperábamos que esto llegara a durar tanto tiempo. Sin embargo, creo que es algo en lo cual sí nos tiene que hacer reflexionar. A final de cuentas, el dueño de nuestra vida es Dios. Y la verdad es que nuestra responsabilidad como hijas de Dios, nuestra responsabilidad delante de Él es mantener relaciones sanas, es mantener ese tiempo de calidad, mantener palabras amables, hablar o dirigirnos unos a otros con amabilidad, porque a veces el día a día y la cotidianidad, de veras que eso se va perdiendo y es muy triste también escuchar por el otro lado personas que de repente están esperando a que termine la pandemia para seguir con su vida normal.
¿no? Entonces, hay personas que dicen, bueno, yo nada más estoy esperando a que esto termine para continuar con mi vida, para seguir haciendo esto o lo otro. Lo cierto es que yo creo, yo estoy muy segura que Dios si permite esto es por algo. Así es. Y Dios, yo creo que a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como hijas suyas, tiene que estarnos hablando algo en estos tiempos, tiene que estarnos hablando algo en el momento que nos confinó a cada una en nuestras casas, porque mira, ahora que ya está más o menos terminando todo, ¿qué va a pasar? O sea, la verdad es que yo me he puesto a reflexionar mucho en eso y no podemos salir terminando todo esto a ser igual. Así es. No podemos salir siguiendo con los rencores, no podemos salir siguiendo con las actitudes que sabemos que no le agradan a Dios, no podemos salir siguiendo con recelos o con celos o con envidias, porque la verdad es que estaríamos en serios problemas delante de Dios. ¿Por qué? Porque estas actitudes entran dentro de los pecados morales. Dios es un Dios moral y de ética. Entonces, verdaderamente tendríamos un problema con Dios si todo este tiempo en el que Dios ha tenido misericordia y gracia con cada uno de nosotros, no hemos aprendido algo. Yo siempre he pensado que las adversidades, los problemas que llegamos a pasar o las situaciones difíciles, como lo queramos llamar, son momentos para acercarnos a Dios, son momentos para mantener nuestra fe en Él, son momentos para mantenernos en Él y confiar, pero también son momentos que Dios permite para que salga de nuestro corazón lo que hay. Así es. Como te decía hace rato, nadie nos esperábamos una pandemia o esta situación y que ha salido de nuestro corazón al convivir tanto tiempo en casa, al dejar de ver a los amigos, al no tener contacto con los demás, realmente que ha salido de nuestro corazón. Y yo creo que es ahí donde Dios quiere trabajar con cada una de nosotras, porque sabemos que confiamos en Dios, sabemos que amamos a Dios, pero ¿qué ha trabajado Dios en nosotros? ¿Qué he permitido yo que Dios trabaje en mi vida durante todo este tiempo? Así es. Yo creo que al hacer estos cambios en nuestra conducta, principalmente nos llevan a morir a nuestro ego. Normalmente el enojo nos lleva a pelear o nos lleva al desacuerdo, nos lleva a estar molestos con alguien, nos lleva a un enojo, a dejarnos de hablar, a tener mala actitud. Pero el ego es lo que nos mantiene en esa actitud. Y sabes una cosa, Vero, que si nosotros reflexionamos un poco, me voy a ir un poquito desde el principio, y Sí, comentabas algo tú que es bien importante. En realidad, Dios nos creó como seres relacionales. así es, La forma como Dios nos creó, de hecho, desde el principio, por eso Dios no dejó a Adán solo, ¿verdad? así es, O sea, siempre le pensó Dios, y Dios lo dice, no es bueno que estés solo, te voy a así, hacer ayuda idónea. Él en su corazón siempre pensó que estuviéramos nosotros relacionándonos. así, Entonces, creo que por eso también esta parte de tener un sentido de estar encerrados, y lo pongo entre comillas, porque mucho yo lo comento, es como un sentido psicológico de que estoy encerrado, porque uh-huh, en realidad no estamos encerrados, en realidad estamos dentro de nuestra casa, estamos moviéndonos, podemos salir a lo mejor a caminar o algo, pero el hecho de estar en ese encierro aparente, en realidad está haciendo que brote de nosotros muchas cosas que a lo mejor no se habían visto. Y que como bien dices tú, sale a la luz todo aquello que se ha estado guardando y que a lo mejor se ha estado evadiendo, pero que es como, siempre digo yo, es como cuando haces el aseo de la casa, pero lo haces por encimita, ¿no? uh-huh. Y de repente dices, hoy voy a hacer aseo profundo y levantas alfombras, levantas tapetes y te das cuenta que abajo hay polvo y que hay basura. Entonces es llegar a esa profundidad de qué es exactamente lo que está en nuestro corazón y que a lo mejor ha estado siempre, pero que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Sí, sí, fíjate que sí, Ara, estoy completamente de acuerdo contigo.
verdaderamente reparar las relaciones de unos con otros no es fácil, es difícil porque existen muchas circunstancias que obviamente van a doler, van a lastimar o van a dañar determinadas relaciones. Realmente es algo complejo, es un reto, pero se necesita mucha voluntad. Yo pienso que lo primerito es mucha voluntad, se necesita paciencia, se necesita fuerza de carácter, pero principalmente se necesita obediencia a Dios. La verdad es que nosotros no podemos practicar nuestro cristianismo si no es a través de las relaciones humanas. No nos podemos dar cuenta que me falta paciencia o que me molesta una cosa o me molesta de la otra persona algo si yo no empiezo a relacionarme. Y no se trata de que la otra persona esté bien o yo esté bien o ella esté mal o yo mal. Se trata de poder establecer un vínculo que a final de cuentas a todos nos une una misma sangre, que es la sangre de Cristo. Y el mismo precio que el Señor pagó por esa persona, la pagó por mí y la pagó por otros. Entonces, es todo un conjunto que la verdad considero que sí, ahorita en estos tiempos es de suma importancia poder estar a cuentas con Dios y poder estar a cuentas con las personas. Y por eso este tema de las deudas. Entonces, ¿qué puedes entender tú como una deuda, Ara? Como una deuda de amor o algo así. Pues deuda, o sea, si me voy a lo más natural, es como deberle algo a alguien, ¿no? O sea, como que es algo que debo y como que pensando ahorita en lo que platicamos, pero lo puedo aplicar como muy a nuestro interno, en la familia. Es cierto lo que tú Ujú, comentas. Podemos ver nosotros las noticias, escuchar muy cerca alrededor de, sobre todo la gente que nos movemos obviamente en el área de las relaciones humanas, todo sí, el incremento tan fuerte que ha habido de violencia intrafamiliar. Y es así muy es. triste porque pues nos damos cuenta, o sea, que la violencia está muchas veces dentro de la misma casa, dentro Así de la es. misma familia. Y es muy triste porque exactamente, si aplico esta palabra deuda, ¿cuántas deudas tenemos dentro de la casa? ¿Cuánto le debemos a los seres más queridos, a los que Así, tenemos a nuestro lado? Como decías tú, ¿cómo andamos en cuentas con ellos? Si tuviéramos sí, una chequera, ¿no? Pienso, sí, ¿cuántos cheques tienes ahí que no se han pagado? ¿No? así es. Sí, y lo cierto es que nosotros no podemos pagar una deuda si no estamos verdaderamente transformados. La importancia de la promesa, el versículo que decías al inicio, a mí me llama mucho la atención porque primero nos dice que no nos debemos de conformar. Y fíjate que la palabra conformar implica tomar la forma de. Ujú. Entonces Pablo nos dice en ese versículo que no debemos de tomar la forma de este siglo, es decir, nuestra mente, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra manera de ser y de actuar no debe de tomar la forma de las personas que no conocen de Dios o como van cambiando las modas, ¿no? Desafortunadamente cada vez más a peor en cuestión a la moral o a la ética. Sin embargo, también nos dice que debemos de transformarnos y la palabra transformar implica no nada más tener una forma, sino hacer un cambio desde el interior. Así es. Esta palabra o esta comparación que hace Pablo es bien importante porque a veces tomamos formas que no nos corresponden cuando debemos de transformarnos y cuando nosotros debemos de transformarnos es conforme a la palabra de Dios. Entonces es un contraste que Pablo nos está marcando desde un principio. A veces cuando llegamos a tener algún conflicto, algún problema con alguna persona, normalmente pedimos consejos. Sí. Tú lo decías hace rato, somos personas que nos relacionamos, somos seres sociales, pero también hay que tener cuidado con este tipo de acciones, porque fíjate que una amiga o un amigo o una persona a la que tú le vas a pedir consejo siempre tiene que tener sabiduría de la palabra Así es. para que el consejo sea bueno y obviamente sea sano, como lo comenté hace un momento. Normalmente cuando estamos lastimadas o cuando estamos heridas, tratamos de buscar personas que alimenten mi sentimiento y que me digan, ay, sí, tienes razón, o sí, no, tú estás bien. Y la verdad es que eso es un error.
un verdadero amigo o amiga o un consejo sabio nunca va a alimentar tu ego, nunca va a echarle más leña a tu fuego o nunca va a alimentar la emoción o el sentimiento que tú estás teniendo en ese momento. La manera como se debe de tomar o de dar los consejos es a través de la palabra, porque es la única sabiduría, a través de lo que la palabra de Dios nos diga. Y muchas veces buscamos lo que quiero oír y no lo que necesitamos. Y yo siempre he dicho que no siempre nos gusta lo que necesitamos, sino lo que queremos escuchar. A veces no es muy agradable escuchar que necesitamos actuar porque eso conlleva una responsabilidad. Normalmente queremos ser apapachadas, queremos que nos digan, sí, sí, tú tienes razón, o sí, tú estás bien, pero no, o sea, si Dios permite ciertas circunstancias, es para que nuestro corazón sea transformado a su voluntad. Y aquí no se trata de ver quién tiene la razón. Fíjate que normalmente cuando hay que restaurar relaciones, nos vamos mucho a eso, a querer tener la razón. Y querer tener la razón lo único que alimenta es el ego. Así es. Hay personas que se enojan y pelean por tener la razón en lugar de querer tener la verdad. Y son cosas bien distintas. La verdad es única y es la palabra de Dios. Entonces, Perdón, pero y sí, cuando trasladamos todo esto dentro de la casa, pues obviamente se puede convertir en una lucha de poderes, ¿estás de así acuerdo? es. Porque efectivamente, o sea, quien mejor nos conoce, Vero, pues es nuestra familia, es la Ujú, gente que está con nosotros, que sí, convive todos los días y que a lo mejor es la gente que nos va a confrontar y que nos así es. va a decir, oye, no me gustó esto de ti o no estoy de acuerdo contigo. Y a lo Sí, mejor obviamente no nos va a gustar. Entonces, sí, en esta parte de no saber aceptar o de no poder tener esa vulnerabilidad para decir, pues sí me equivoqué, ¿verdad? Todos somos seres humanos y nos equivocamos, podemos cometer precisamente unos errores tan garrafales en las relaciones que lejos de bendecir y de ayudar, levanta murallas en medio de las gentes que vivimos ahí dentro de un mismo hogar. sí, y a veces podemos llegar a pensar que no tenemos ninguna deuda de amor y yo de verdad invitaría a que nos pongamos a pensar, una deuda puede ser desde una falta de perdón o pedir perdón hasta falta de tiempo, ¿no? Debo tanto tiempo o estar tiempo con mis hijos o debo tener tiempo con mi esposo o debo una llamada a una persona que sabía que le tenía que llamar o debo la llamada a mis padres o debo la llamada a mis hermanos y dejamos pasar esos tiempos y tú no sabes si en ese momento esa persona necesitaba esa llamada tuya, si esa persona necesitaba ese consuelo, tú no sabes si esa persona se sentía sola o solo, o sea, no tenemos idea de todo lo que puede repercutir el obedecer a Dios en cuanto a mantener relaciones sanas. Y muchas veces algo que nos impide a tener esas relaciones sanas son, principalmente son dos puntos básicos que yo creo que en este programa vamos a alcanzar a ver uno. Sí, Este, te y, prometo que nada más vamos a ver uno y va a haber una segunda parte para poder ok, tocar. ok, entonces hablamos del arrepentimiento. La verdad es que el arrepentimiento es reconocer que yo a Dios le he fallado. Si tú en algún momento sientes que te falta eso, que tienes que establecer buenas relaciones con alguien o que no has solucionado alguna situación, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios. O sea, es arrepentirnos, es verdaderamente hacer lo que debemos de hacer. Fíjate, la mayoría de los mandatos de Dios, en los 10 mandamientos, la mayoría son prohibitivos y nos Ujú. dice, no hagas esto, no hagas aquello. Pero el pecado no nada más es transgredir o hacer cosas que transgreden la ley de Dios. Pecado también es a saber que debes de hacer lo bueno y no lo hacemos. La palabra en Santiago 4:17 nos dijo eso, que recuerden que es pecado saber que deben hacer lo bueno y luego no hacerlo. Entonces, Pero sabes una cosa, Vero, también me quedo yo pensando ahorita con lo que tú dices, y como que es un poco difícil, porque ahorita, por ejemplo, hablamos falta de tiempo, ¿no? Y a lo sí, mejor en la cotidianidad de antes decíamos, pues es que no tengo tiempo, estoy trabajando, estoy en estas sí, actividades.
pero ahorita hay todo el tiempo. Y ahora, exacto. Exactamente, entonces, ¿y ahora por qué no hay tiempo? Y la Sí, verdad es de que nos hemos vuelto también en muchas ocasiones seres que evadimos esa relación, evadimos esa intimidad. Inclusive ahora, por ejemplo, algo que me comenta mucha gente es, pues tengo mi home office, estoy trabajando en mi casa, pero mi horario se extendió. O sea, ahora no tengo un horario para terminar, porque como sí, estoy en mi casa, puedo trabajar hasta en la noche, ya no hay un límite. Entonces, otra vez volvemos a sacrificar a la gente más querida, más cercana, sí, a quien más debemos de cuidar por otros fines. Y no hablo de que esté mal, porque finalmente el trabajo es una bendición y claro, otras actividades también que hagamos es una bendición, pero tener muy claro cuáles son nuestras prioridades, ¿no? así es. Yo creo que Sí, es lo más importante. sí, exacto. Hay cosas que son importantes. De hecho, si hacemos una lista de las cosas de nuestro día, muchas cosas son importantes, pero no todas son prioridad. Así es, Y la verdad es que nuestra prioridad debe ser la relación con Dios. En así la es. medida que nosotros tenemos relación con Dios, vamos a poder tener relaciones sanas a nuestro alrededor. Por eso hablaba al principio sobre la transformación, porque tiene que ser un cambio interior, y hablamos sobre el arrepentimiento, porque en el griego arrepentimiento es metanoneo y significa cambio de mente, cambio de sentimientos y de voluntad, y está súper padre. Pero a mí me gusta mucho la definición o la palabra en hebreo que es teshuvah. Y teshuvah no nada más implica un cambio de mente, un cambio de sentimientos, implica volver al inicio, implica examinarte desde el interior, como ahorita tú dices. Hay personas que dicen, no tengo tiempo y ahora lo tienen, pero sus prioridades en su mente Están aquí. siguen siendo el trabajo, sigue siendo, me ocupo de mis cosas, y vuelven a tener dentro de un encierro una falta de comunión con Dios, una falta de relacionarse, y eso va a generar más estrés porque antes podíamos zafarnos y le dábamos la vuelta a las situaciones a través del trabajo, de me salgo, esto, lo otro, pero ahora que todo el tiempo estamos en casa, verdaderamente es algo que Dios está mostrando que debemos de transformar. Entonces, el arrepentimiento desde el contexto judío o, bueno, desde el término hebreo de Teshuvah, no nada más es volver al inicio de donde Dios nos formó, hacer las cosas correctamente desde el principio, sino también implica restituir el daño. O Anda. sea, y eso normalmente no lo hacemos. Es como cuando alguien llega y me dice, oye, perdóname porque te robé un lápiz. Y yo le digo, ok, te perdono, pero dame mi lápiz. No, o sea, no me regrese el lápiz. Y me dice, no, pues yo ya te pedí perdón, pero pues el lápiz no te lo regreso. Entonces ¿Qué yo le tengo puedo con decir, eso? ok, te perdono, exacto, te perdono, te perdono la deuda también, pero la responsabilidad de tus actos las tienes tú, las consecuencias de tus actos las sigues teniendo tú. O sea, a mí no me regresó el lápiz, yo voy y me compro otro o saco otro, pero la acción de esa persona de no restaurar lo que dañó o lo que lastimó, eso sí nos mete a veces en un problema. A veces decimos, es que yo ya pedí perdón, es que yo ya dije, no, pero no, no debe de quedar ahí. ¿Qué hemos hecho por restablecer a veces esa relación? ¿En qué me he puesto yo? ¿Qué más he hecho yo? ¿Qué he ayudado yo a restaurar ciertas relaciones, pero principalmente con Dios? Ujú. Porque si yo no entiendo lo que Dios me está diciendo a mí en mi mente, si yo no entiendo cómo Dios quiere transformar mi mente, muy difícilmente yo voy a poder establecer una actitud o una relación de respeto o de amor hacia una persona que piensa diferente a mí, porque Así es. siempre voy a estar peleando por tener la razón. Ara. Y fíjate que esto que platicamos lo conecto mucho con la promesa de hoy, porque precisamente dice, no os conforméis. Y hablábamos al principio de que precisamente todo lo que puede derivar esta palabra y cómo la podemos, pues obviamente conectar con varias acciones, porque es desde no te conformes, o sea, no tomes una posición cómoda en Así algo es. que crees que es normal, ¿verdad? Ujú. Pero al mismo tiempo también nos reta. Entonces, Así, nos revela una condición en la que podemos estar de conformidad, en una zona de confort donde creemos que todo está normal, pero al mismo tiempo
nos está retando a tomar acciones de cambio. Así es. Dice, haz algo. O sea, no te conforméis a lo que en este momento todo el mundo piensa que está bien, a lo que en este momento todo el mundo cree que debe de ser, ¿no? Así es. Entonces, es bien importante el poder entender esto, porque también creo, Vero, que no podemos también nosotros, una vez que nos damos cuenta que a lo mejor hemos caído en una situación de esto, ok, sí yo me equivoqué, lo que decíamos hace un momento, sí me equivoqué, sí tengo deudas de amor con mi familia, ¿qué tengo que hacer? Así Porque es. lo primero que va a venir a lo mejor a mi mente es, qué vergüenza, qué pena, Ujú, ujú. ¿verdad? Y Sí, estaba justamente leyendo en estos días y veía yo que la vergüenza finalmente no es un sentimiento, o sea, la vergüenza es una condición en así es. donde a veces también nosotros nos queremos colocar ahí para estar también quietos y para no Sí, hacer nada, ¿no? sí, y la vergüenza viene también de la culpa y lo que estamos tratando de decir y de platicar en este momento, en este tiempo, es que no debemos de sentir culpa, Así, debemos de sentir arrepentimiento porque la culpa condena. ah, Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos pecamos, venimos de una condición pecaminosa. Pecamos, mas no debemos de practicar el pecado, son cosas bien diferentes. Sin embargo, no se trata de, ay, ahora yo soy culpable. No, 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 porque eso es una condenación y Cristo no vino a condenarnos, Cristo vino a hacernos libres. Se trata del arrepentimiento y la diferencia con la culpa es que el arrepentimiento reconoces en lo que o reconocemos lo que estamos mal, pero lo corregimos a través de la palabra de Dios y con la ayuda de Cristo. Entonces, sí es bien importante, Ara, que ahora que ya están saliendo mucha gente y ahora que no sé cuánto tiempo faltan, por ahí veía una publicación que decía, falta una semana para que nos digan que faltan 2 semanas y después así nos vamos. no No sé sabemos. cuándo, sí, no sabemos cuándo termine esto, pero lo que sí estoy segura es que este tiempo tiene que ser un tiempo de reflexión, de meterse con Dios y de decirle a Dios, Señor, la he regado en esto, te pido perdón, ya vino a mi mente tal persona, hijo, con ella tuve tal actitud, con tal tuve tal contestación, híjole, me enojé con tal amigo, con tal amigo, o con mis padres, no lo sé. O sea, cada uno, yo creo que Dios trae a nuestro corazón lo que debemos de hacer y debemos de estar en paz, Sara, porque en este tiempo nuestra vida, todo, absolutamente todo lo que se mueve es por voluntad divina y no sabemos, el único dueño de la vida es Cristo, es Dios, entonces no sabemos en qué momento y es bien importante poder estar en paz. Y fíjate que hay una frase que a mí me gusta mucho, que se llama siempre tener cuentas cortas, no dejar cuentas largas. Y esto va muy de la mano precisamente con estas deudas de amor. No permitir que se pase mucho tiempo, no permitir que, sobre todo si el día de hoy Dios está hablando a nuestro corazón y nos está diciendo, acuérdate que tienes un pendiente, acuérdate que quedaste de hablar y no hablaste, acuérdate que prometiste y no lo cumpliste. Entonces, Así es, creo que es el tiempo de ponerse a cuentas y de poder hacer algo diferente, ¿no? así es. Sí, Entonces, Ara. ¿qué te parece, Vero, si podemos orar para terminar? Claro que sí, Ara, claro que Bien. sí. No quiero terminar, obviamente, sin antes repetir, obviamente, la promesa, porque la promesa creo que es algo que tenemos que estar abrazando constantemente. Y la Amén. promesa es precisamente la de Romanos 12:2, que se las voy a volver a leer. Es, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ibero, antes de orar, quiero dejar como que el énfasis en algunas palabras, fíjate. Sí, Dice, no os conforméis, ya lo vimos hoy, pero así es, dice, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. así Dice, es. pero así vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y con esto vamos a empezar en la siguiente vez. ¿Qué te parece? Así es, me parece Vamos, perfecto, Ara. vamos Claro que sí. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias al Señor porque
Señor, tú eres bueno porque tus misericordias son grandes cada mañana, son nuevas cada mañana. Y Dios, esta noche, Padre, sabemos que tú has hablado a la vida de nosotros y de muchas otras personas, Dios. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, toque, Señor, esos pensamientos, esos corazones de cada una de las personas que esté escuchando. Que tú pongas, Señor, en su mente si ellos tienen alguna deuda de amor. Pero sobre todo, mi Dios, yo te pido que pongas en ellos ese querer buscar pagar esas deudas. Señor, que no hay culpa en ti, no hay vergüenza en ti, porque sabemos que tú estás siempre con tus brazos abiertos para recibirnos, pero también para dirigirnos, para estar a cuentas con los seres amados que tú has puesto a nuestro lado. Gracias, Dios, te doy por todas aquellas personas que estén escuchando este mensaje, porque sé, Señor, que tú vas a hablar a la vida de cada uno de ellos. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú hagas la obra perfecta en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Gracias a ti, Yara. Porque vamos a continuar con este tema. Porque claro que sí. Nos falta las acciones. ¿Qué vamos a hacer? Y creo que es la parte que también debemos nosotros de tomar en cuenta. Y claro bueno, que mi parte no me queda más que despedirme, agradecerles nuevamente este tiempo y de verdad no dejen pasar el volver a reunirnos para que ahora veamos, después de esta reflexión, cómo puedo pagar mis deudas de amor, cómo lo puedo hacer real. Y te recuerdo que si necesitas consejería o necesitas algún consejo, alguna otra situación o algún momento de oración, por favor, habla a estos teléfonos que aparecen aquí abajo. Con toda seguridad va a haber alguien que te va a escuchar. Gracias y que Dios los bendiga. Lo que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por